Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas, que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos. Pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos,
la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario.
Las bolsas de plástico se utilizan para mantener frescos los alimentos desde 1950. Actualmente se hacen a medida, como estas bolsas para tortillas, para conservar alimentos de todas formas y tamaños. Pero ¿por qué se necesita formar primero una burbuja con el plástico antes de convertirlo en una bolsa? Las bolsas plásticas para alimentos comienzan como millones de perdigones de plástico, que se colocan dentro de una máquina, donde se funden para formar una plancha delgada que más tarde se corta y se pliega en forma de bolsas. Los perdigones están hechos de polietileno de baja densidad, una clase de plástico usado comúnmente para hacer bolsas, ya que se puede derretir y transformar en una película delgada pero resistente que no se rompe ni se desgarra fácilmente. A medida que los perdigones de polietileno ingresan a la máquina, se funden con una resina que le da a la mezcla final su textura resbaladiza. Para transformar el plástico fundido en una película, la máquina utiliza un molde en forma de anillo que funciona de manera muy similar a las varillas que los niños usan para hacer burbujas. El material caliente atraviesa el molde y forma un tubo de plástico. A medida que el tubo crece, un operario une los extremos para formar la burbuja. Luego, se envía una ráfaga de aire frío dentro de la burbuja desde el centro del molde para inflar el tubo de plástico. La máquina utiliza la presión interior y exterior del aire para lograr que la burbuja sea cada vez más alta y más delgada, hasta que se eleva unos 9 metros sobre el piso. Esta técnica se conoce como extrusión por soplado. Se usa para fabricar láminas de plástico debido a que la presión de aire alrededor del material se mantiene constante, por lo que la plancha recibe la misma presión en toda su superficie y resulta con un espesor parejo. En las bolsas para tortillas, la plancha mide solo 5 centésimas de milímetro de espesor. El aire dentro de la burbuja se mantiene a 8 grados de temperatura para enfriar rápidamente el plástico caliente y formar una película delgada y resistente. Para transformar las burbujas tridimensionales en láminas de plástico, la película se presiona entre dos placas de metal enfriado en el extremo de la máquina que colapsan el tubo. El tubo aplastado pasa luego por una serie de rodillos que alisan las arrugas antes de que los bordes del tubo se corten, para separar ambas caras en dos planchas separadas de 60 centímetros de ancho cada una. Las hojas se almacenan en rollos gigantes de 90 kilos, listos para imprimir, doblar y cortar en bolsas de plástico. En primer lugar, se realiza la impresión. La marca del producto se imprime sobre la mitad de una de las caras de la tira con tinta de secado rápido, y la información nutricional se imprime sobre la otra mitad. De esa forma, el plástico se puede doblar por el centro entre ambas imágenes para formar una tira continua de bolsas. El plegado se realiza en otra máquina. Además, esta máquina coloca el cierre reutilizable y corta el plástico para terminar las bolsas. Para comenzar, el plástico pasa debajo de una barra metálica que lo pliega entre las dos imágenes impresas. Una serie de rodillos presiona sobre el pliegue para formar el borde inferior de las bolsas, en donde luego se colocará el cierre reutilizable. Antes de instalarlo, la máquina utiliza un rodillo aserrado para trazar una línea perforada en el borde inferior de la bolsa. Esta marca es la que se debe romper para abrir el cierre de la bolsa. El cierre de plástico duro se coloca cerca de la línea perforada. La máquina coloca el cierre entre las dos capas de plástico, justo por debajo de la línea. Un conjunto de placas calientes derrite el plástico alrededor del cierre para fijarlo en su lugar. A medida que el plástico sale de las planchas, una prensa aplica un tope en cada extremo del cierre de la bolsa, para evitar que las mismas se abran por completo cuando se abre el cierre.
Cuando los cierres están terminados, la máquina utiliza una cuchilla caliente para separar la tira en bolsas individuales, separando los bordes del plástico y sellando los lados. Los extremos superiores de las bolsas quedan abiertos. Más tarde, se llenan las bolsas en la fábrica de tortillas y se cierran los envases al vacío. Finalmente, se puede abrir y cerrar el empaque las veces que sea necesario, encontrando siempre el producto fresco.